Hola, mi nombre es Cheryl. Bienvenidos a La Magia que Somos. Hoy les tengo una lectura sobre enfocarnos en nuestros propios procesos, ya que en muchas ocasiones cuando estamos en estos procesos muy solitarios nos empezamos a enfocar por dónde van nosotros y la verdad es que cada proceso es muy individual, es muy único, digamos, como nosotros mismos. Entonces, aquí nos vamos a ayudar un poquito con las energías arquetípicas, a ver qué arquetipos nos van ayudando a enfocarnos y mantenernos también como firmes en ese proceso que muchas veces resulta un poco difícil, un poco agotador inclusive. Son procesos que no son fáciles, pero que al final nos van liberando de mucha carga de condicionamientos y que al final es un proceso necesario, ¿no? Para nuestra propia evolución, nuestro propio crecimiento y nuestra propia liberación, que creo que es lo más importante, liberarnos de nuestra esclavitud mental, que, que lo es todo, ¿no? Tener esa libertad no tiene precio. Entonces, como siempre les comento, utilizo la herramienta de las 12 casas astrológicas. Cada casa astrológica es un área de nuestra vida y cada arquetipo, digamos, nos ofrece su energía para poder transitar este tema en específico, que es enfocarnos en nuestro propio proceso. En la casa número 1 tenemos el diletante, ¿no? Ahí lo tenemos, pueden verlo. Es una persona, la casa número 1 es la casa del yo. Por lo general, este arquetipo es una energía que nos mantiene haciendo muchas cosas a la vez. Pero aquí nos dice que nos enfoquemos básicamente en una cosa, en una o en pocas cosas, porque no es fácil poder avanzar en el proceso si estamos haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Hay que tener mucha conciencia y mucha observación. Cuando estamos haciendo muchas cosas a la vez, nuestra energía se dispersa, nuestra atención se dispersa y empezamos a hacer cosas como muy superficiales. Entonces la idea es de que para poder transitar nuestro proceso y obtener, digamos, las lecciones que nos está tratando de decir, es muy necesario de que estemos súper enfocados, presentes y haciendo cosas que realmente nos llenen, ¿no? El yo. Esta es la casa del yo. Entonces nos vamos a vestir de una persona responsable, nos vamos a poner el personaje de una persona enfocada, dirigida a ciertas acciones donde esas acciones son las que me van a hacer crecer, me van a mantener firme en el proceso y no me van a hacer dispersar, vamos a decirlo, de alguna forma, o sea, no irme por otros lados, ¿no? No irme por aquellas cosas que no son tan importantes. En la casa número 2, que es la casa de los recursos y el valor propio, nos habla del ermitaño. El ermitaño, por lo general, es una persona, digamos, o un arquetipo que su energía nos lleva hacia adentro, siempre, ¿no? Pero nos sale en esta ocasión, nos sale invertida, que siento que nos habla un poco de hacernos responsables de nuestro poder, ¿no? Nos habla de que esa información que hemos obtenido en el proceso y que vamos obteniendo en el proceso, tenemos que honrarla. Tenemos que entender que esa información que hemos obtenido es lo que nos va a construir lo que realmente somos, o nos va a recordar, más bien, va a hacernos recordar quiénes somos. El ermitaño, por lo menos en la carta del tarot, siempre lo veo como esa energía que más allá de ir hacia adentro, de la sabiduría que obtenemos y tal, es que una vez obtenida esa sabiduría, tenemos que hacernos responsables de ese conocimiento, de esa fuerza, de ese poder, de lo que sea que hayamos encontrado en el proceso, ¿no? O de lo que vamos a ir encontrando. Entonces, ¿por qué lo menciono así? Porque como es la casa del valor propio,
Una vez que yo entienda que el proceso es mío, único, debo entender que digamos, los tesoros que encuentro en el proceso son los que debo honrar de aquí para siempre, ¿no? Son verdades que vamos obteniendo y debemos honrarlas. No debemos dudar de esas verdades, porque si se nos ha dado, es porque eso es lo que somos. En la casa número 3, que es la casa de el conocimiento, la manera lógica con la que vemos la vida, también cómo nos expresamos, tenemos a la prostituta, ¿no? Esta carta es uno de los arquetipos de supervivencia y cuando salen este tipo de cartas, que son 4, la prostituta, la víctima, el niño o el saboteador, siempre nos encontramos en un modo de supervivencia, tal cual nos encontramos de repente en un tipo de crisis, nos encontramos en un, digamos, como nos sentimos a veces bloqueados, a veces no, nos sentimos también como perdidos, digamos, ¿no? Pero acá nos dice que es como lo que acabo de decir con el ermitaño, es como mantener nuestra verdad. Muchas veces cuando estamos en el proceso, no entendemos o no terminamos de entender cuáles son las señales, las sincronicidades, y se nos hace complicado mantener esa verdad porque el afuera nos hace producir demasiado juicio, ¿no? Todavía no hemos llegado al punto, vamos a decir, dentro de la humanidad, donde entendemos que todo es sin juicio, ¿no? Entonces aquí la prostituta nos habla un poco de mantenernos firmes con esa verdad, tener la fe suficiente de que lo que se nos ha mostrado en nuestro proceso es para nosotros nuestra verdad. Cada uno va a mantener su verdad, pero al final hay una verdad que sí es como la gran verdad, que es inexplicable, que no hay concepto para ella, no hay ni siquiera una forma de expresarlo. Sin embargo, viniendo así a un plano más terrenal, digamos, sentir que todas estas cosas que se nos van mostrando es nuestro, es único y mantenernos firmes con eso. O sea, que no nos dejemos llevar tampoco por todo lo que está sucediendo. Recuerden que la espiritualidad y todo esto de autoconocimiento tiene un, un sabor así muy de moda, muy fantástico también, se romantiza demasiado también, entonces saber cómo discernir un poco sobre lo que es verdad para mí y lo que es verdad para otros, ¿no? En la casa número 4, que es el hogar, nos habla del hedonista y el hedonista nos habla un poco de que el proceso sí se puede tornar muchas veces difícil, solitario, pero debemos aprender a disfrutar de las cosas sencillas, aprender a disfrutar de los momentos que se nos dan. O sea, una de las grandes cosas que van ocurriendo dentro de los procesos internos son los cambios de perspectiva y los cambios de mentalidad. Si no aprendemos a cambiar o a reprogramarnos, digamos, nuestra propia mente, es muy difícil que podamos disfrutar y entonces vamos a ver el proceso como algo doloroso siempre, porque sí, duele y es real. Eh, pero no siempre tiene que ser así. Muchas veces nos quedamos como atrapados de que, bueno, esto fue lo que me pasó o esta es mi herida y aquí me voy a quedar en la herida. Y lo que también el proceso es también como luz y sombra, es una danza entre las polaridades, todo cuanto existe es una danza de las polaridades. Entonces aquí nos dice que dentro de lo doloroso, dentro de lo frustrante que pueda llegar a ser, aprender a disfrutar de las cosas pequeñas, aprender a disfrutar del presente, del momento, de lo espontáneo, de las cosas ricas de la vida, de la comida, de bailar, de disfrutar de la naturaleza. Cosas como esta, ¿no? Obviamente también, como nos estamos enfocando en el propio proceso, aquí es como descubrir
como es la casa 4, que es el hogar, yo soy mi propio hogar, es como descubrir qué cosas me gustan a mí y no a otros, ¿no? Liberarnos de ese condicionamiento. En la casa número 5, que es la casa de, yo le digo como la casa del recreo también, es la casa de los niños, es la casa de nuestra propia creatividad. Y aquí nos dice también que hay que tener como una balanza entre lo que, digamos, mire, entre este disfrute que nos dice el hedonista y el trabajo propio del proceso, ¿no? El proceso va ocurriendo casi que en automático porque es un proceso psíquico que ocurre naturalmente, orgánicamente. Entonces, nos encontramos con este juez, digamos, que nos dice poner las cosas en una balanza, hacer equilibrio. El trabajo para cuando estamos haciendo este trabajo de despertar espiritual, etcétera, ese trabajo necesita un poco de conciencia. No, es un trabajo que inevitablemente se tiene que hacer con conciencia. Es decir, que no es un proceso que ocurre inconscientemente en totalidad. Sí ocurre en partes inconscientes y en la medida que vamos avanzando, eh, se va haciendo conscientes esas partes, ¿no? Pero cuando tenemos conciencia de esto o de lo que nos va pasando, es súper necesario hacer un equilibrio de hacernos responsables y del disfrute. Esencialmente en esta casa, que es la casa 5, que es la casa del disfrute de los niños, de la creatividad, de las cosas así como buenas, del romance inclusive, es como hacernos responsables y mantener un equilibrio entre estas cosas ricas, deliciosas, pero también en mantenernos firmes y enfocados en el proceso. Porque una vez que abandonemos el proceso donde sea que estemos, la vida nos va a llevar de vuelta y va a ser hasta un poco más difícil en el sentido de que pareciera que ya pasé por aquí, pero la vida te lo presenta de nuevo porque de alguna forma te alejaste, te fuiste. Hay que ser muy responsables en el proceso, ¿no? Hay que, y no les puedo decir de que, ay, entre más responsables son, más rápido ocurre todo. No, no es así. La psique lleva sus propios tiempos, ¿no? La vida misma lleva sus propios tiempos, pero es más gratificante reconocer, hacer conciencia de la mayor cantidad de cosas posibles en el sentido de que ahí es donde están los tesoros. Es allí donde nos vamos liberando. En la casa número 6, que es la casa de la rutina, el día a día, esta carta nos sale muchísimo porque en otras lecturas también lo pueden ver, pero esta carta, la casa número 6, y nos sale el compañero, nos habla de esa fuerza que tenemos de hacer lo que sea porque tenemos como una mitad que o sea, como otra mitad dentro de nosotros que nos está apoyando constantemente para lo que sea que vayamos a inventar, ¿no? Entonces aquí básicamente tenemos esa fuerza extra, es una fuerza extra que tenemos. Y me parece interesante que haya salido en varias lecturas porque como hacemos estas lecturas de manera colectiva, es como si este arquetipo, lo puedo percibir así, es como si este arquetipo estuviera apoyando ahorita mismo a todas aquellas personas que están en procesos bastante difíciles. A veces no sabemos de dónde sacamos las fuerzas para seguir y es este arquetipo el que nos las da. Así que si quieren observarlo, si tienen como ese chance de hacer esa conciencia de observarlo, este es el que nos ayuda, por lo menos aquí en la casa 6, de tener una mejor rutina, de ser más organizados. Es decir, que no hay excusas. La fuerza está, la energía está, el arquetipo está, como quieran llamarlo, pero si no lo hacen es como primero una falta de responsabilidad total, ¿no? Y segundo es que como que no hay excusa, no hay excusa. Al final, si están en el proceso y están haciendo cambio de mentalidad, cambio de percepción, siempre lo digo, hay
patrones que son tan difíciles de corregir, digamos, o de cambiar, que necesitamos obligarnos para que eso suceda. Así que ese es un trabajo como extra, pero tenemos la energía extra para lograrlo. En la casa número 7, que es la casa de las relaciones, nos sale el jugador. El jugador es una carta que en su sombra es como cualquier jugador, así de que le va la suerte, de que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero en la luz nos habla de usar nuestra intuición, estar como siempre abiertos a a esa guía que tenemos internamente. Todos la tenemos, sin excepción. Entonces, aquí en las relaciones, que es la casa 7, nos habla un poco de no dejarle las cosas a la suerte. Es como tener conciencia de con quién nos vamos a relacionar. Yo creo que ya se ha hablado bastante sobre dejar aquellas amistades tóxicas, aquellas relaciones que no nos convienen, aquellas relaciones que nos mantienen como bloqueados, digamos, o que nos mantienen en el mismo lugar de siempre. Hacerle caso a la intuición, porque la intuición nos está diciendo constantemente aquí no es por acá, esta persona no te conviene, esta amistad te hunde, digamos, o con estas personas no vas a crecer, o simplemente con cualquiera de los que estés esto no es porque te toca vivir otra etapa de tu vida, hay que cerrar un ciclo, etcétera, etcétera, ¿no? Se presenta de muchas formas, pero aquí básicamente lo que te dice es confiar en tu intuición en la hora de relacionarte. Tu propia intuición te va a decir con quién sí, con quién no, pero tienes que aprender a confiar. En la casa número 8, que son las muertes psíquicas y los renacimientos, habla del mendigo. Muchas veces cuando estamos en el proceso, entramos en una etapa donde pareciera que somos literalmente mendigos, no nos queremos ni arreglar siquiera porque es tan profundo donde nos vamos, o sea, el inconsciente es tan profundo o simbólicamente como al mundo subterráneo. Nos vamos y de alguna forma cuando empezamos a salir, vamos generando nueva energía, vamos generando nuevas ideas, nuevos conceptos, otra percepción. Entonces aquí el mendigo nos dice que lo que tenemos que usar esa energía es para aprender a ser independientes, independientes de lo que vamos dejando, de lo que vamos dejando atrás, de lo que ya no nos sirve. Aprender a como soltar, a, a cerrar etapas que ya definitivamente han muerto y aprender a valernos por nosotros mismos luego de aquellos aprendizajes, ponerlos en práctica también, ¿no? En la casa número 9 está el héroe. El héroe es el viaje arquetípico que hacemos todos a lo largo de la vida. Hay viajes arquetípicos del héroe que son pequeños. Vamos a decir que estamos 5 años en un trabajo y son esos 5 años en los que se cumple de principio a fin ese viaje arquetípico del héroe. La vida misma, desde el momento en que nacemos hasta el día de nuestra muerte, es un viaje arquetípico del héroe. Pero lo que les quiero decir es que hay ciclos pequeños donde se hace este camino del héroe y hay ciclos más grandes donde se hace este camino, ¿no? Es un retorno, ¿no? Nuevamente volvemos a hacerlo una y otra vez. Por lo general se inicia a través de una iniciación, valga la redundancia, y todos pasamos por esto, todos pasamos por esto. La casa 9 es la casa de la espiritualidad y aquí básicamente nos dice que es un viaje. Si estás en un proceso donde estás haciendo ese trabajo interno, o sea, hacia adentro, es como el viaje del héroe consiste en encontrarnos con nuestras propias sombras, nuestros propios dragones, nuestros propios enemigos, digamos. Pero aquí el héroe te dice que hay que completar ese trabajo, hay que completar esa misión. Aunque no lo crean o aunque seamos inconscientes de todo el simbolismo psíquico, es como
si ustedes leyeran sobre el viaje del héroe, entenderían que el proceso es exactamente, por eso los arquetipos nos ayudan a como a revelar todo o ponerle palabras a estos procesos, porque el viaje del héroe es un patrón arquetípico, se cumple en cada uno de nosotros. Lo único que lo diferencia de una persona y otra son las creencias que podemos tener de nuestra familia de base y el ambiente en el que hemos crecido, o sea, la cultura en la que hemos crecido, ¿no? Pero de resto, el patrón es exactamente igual. Entramos en ciertas etapas del héroe, nos encontramos con nuestros demonios, digamos, nuestros dragones, luchamos, hacemos la pelea, etcétera, conseguimos el tesoro y retornamos a casa, digamos, ¿no? Sería maravilloso que pudieran leer todo el viaje arquetípico del héroe. De hecho, se muestra en las películas, todas están basadas en el viaje del héroe, porque el inconsciente siempre está pulsando para que se haga ese viaje del héroe, porque es arquetípico, es el patrón de conducta de todos los seres humanos, ¿no? Por eso es que al final siempre digo que el universo, el cosmos está divinamente ordenado, no hay error, ¿no? Porque todo está basado en patrones, patrones de conducta, patrones arquetípicos, patrones psíquicos, no hay error. Entonces aquí el héroe nos dice que tenemos la fuerza así heroica de cumplir este trabajo, de cumplir esta misión, que es ir a las profundidades, pelear con nuestras sombras y volver a salir triunfantes con nuestros tesoros para luego ser compartidos o que sirvamos de inspiración para que otros lo puedan hacer. En la casa número 10 tenemos el artista. Me encanta la carta del artista. Muchos colores, lindo. El artista nos dice acá en la casa 10 que justamente eso, lo que acabo de decir, una vez que uno ha hecho el proceso o que está inclusive en el proceso, es como mostrarle a otros de manera incluso simbólica, aunque no sepas sobre simbolismo, pero que tu vida, la vida que tú llevas, la vida que te ha tocado vivir, sea la inspiración para otros, sea ese punto de contacto donde otro diga, yo quiero estar así como esa persona cuando esté, cuando ya haya salido, ¿no? Porque nadie quiere sufrir. Aún así, a pesar de que los procesos pueden ser dolorosos y difíciles en muchas ocasiones, eh, la recompensa que se da luego de haber transitado todo el mundo interior es increíblemente gratificante. El artista nos dice que aquí tenemos como, luego de todo este proceso, nos habla de que vamos a tener otra percepción y muchas veces simbólica sobre la vida, porque la vida, luego de hacer el proceso, entendemos que no es literal, la vida es simbólica. Cuando la tomamos literal es muy de sufrimiento. Nos mantenemos en esa rueda mental de esclavitud, digamos. Entonces aquí el artista te dice que empieces a tener una vida más creativa, una vida más tuya, más hecha por ti, más hecha a mano, ¿no? Más hecha por ti, más que se acomode más a lo que has descubierto que al condicionamiento del que venías. En la casa número 11, que es la casa del colectivo, nos sale la damisela. Yo siempre veo, cuando sale esta carta, veo más la figura, porque la damisela es un arquetipo como que increíblemente gigante. Y está más como en la energía femenina, pero acá nos sale invertida y la casa 11 es el colectivo. Nos dice un poco como de que no te reflejes o deja de proyectar más bien en otros de lo que tú te debes hacer cargo. Por ejemplo, hay personas que no tienen muy desarrollada la energía femenina o masculina, cualquiera de las dos, y la empezamos a proyectar en otro. O sea, como que otro se haga cargo de aquello que yo no puedo integrar en mí. Entonces, esto es un poco de eso. Cuando estamos haciendo todo este proceso,
Tenemos que aprender a integrar esas partes en nosotros. ¿Cómo se aprende a integrar? Estructurando con la energía masculina, ¿no? Haciendo, accionando, ¿no? Entonces, aquí nos dice, dejemos de proyectar un poco hacia afuera lo que simplemente tenemos que hacernos responsables. Si estoy viendo afuera de que el mundo todavía falta corregirse, digamos. El mundo todavía sigue haciendo cosas que son muy densas, son falta de principios, etcétera. ¿Qué puedo hacer yo con lo mío, conmigo, para que el mundo cambie? Acuérdense que esto es de uno en uno, ¿no? Es muy individual al principio, ya luego se va formando la red donde entonces entramos a la parte más colectiva. Y en la casa número 12 sale el exorcista. El exorcista es la casa 12, perdón, es la fuerza que está pulsando para que la conciencia lo pueda ver. Y aquí nos dice de que si hay que hacer un cambio radical con todas las cosas que has venido aprendiendo, digamos, a través del condicionamiento, a través del sistema, el patriarcado, etcétera, hay que hacer un cambio radical de 360 grados. En lo personal a mí me tocó cambiar muchas cosas y descubrir otras tantas que pensé que no eran, digamos, que no eran atractivas para la sociedad, pero para mí sí lo son. Para mí sí son importantes aspectos de mí que los tenía en la sombra, digamos. Entonces, los cambios no necesariamente tienen que ser un cambio total ¿cómo decirlo? Es como si yo sé que hay, o sea, si descubro que tengo aspectos de mí en la sombra, es simplemente sacarlos a la luz, ¿no? Y no dejar que otros te cuestionen sobre lo que estás haciendo. Si tú sabes y eres consciente de que lo haces para un bien mayor, para ayudar, para compartir desde el amor incondicional, entonces, ¿qué hay de malo en eso, no? Aquí el exorcista nos dice, enfrenta tus miedos, enfrenta aquello que no has querido ver, hazte cargo de tus dragones, de tus monstruos y busca esa liberación solo haciendo así el exorcismo. Solo haciendo esa limpieza interna podemos entonces ver todas las cosas maravillosas que tenemos, ¿no? Entonces, esta es la lectura de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva para que se enfoquen en su proceso y no en el de los otros y no se comparen. También hay un video sobre la comparación en el canal, así que si lo quieren ver pueden ir allá. Si les gustó este contenido, espero se suscriban, le pongan like a este video y me hagan un comentario sobre aquellos temas que quieren que toque con estas lecturas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.